El presidente de la República, Luis Abinader, realizó el primer Picasso para la construcción del proyecto de extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo, que se extenderá desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos y costará al Estado $506 millones, por considerar que esa obra de infraestructura vial será de gran impacto para Santo Domingo Oeste y que se espera mejorará el tránsito vehicular. Esta obra tendrá un impacto muy positivo en la vida diaria de la ciudad, especialmente de Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y de Pantoja, pero también de todo el Distrito Nacional y de todos los pasajeros hacia la región norte. Porque conseguiremos conjugar la movilidad con un desarrollo económico sostenible, comodidad y eficaz. Y por qué no decir, evitaremos muchos enfados por los tapones. Dicha extensión tendrá una longitud de 7.3 kilómetros y contará con 5 estaciones. Y con esta obra que hoy iniciamos, se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de la gran ciudad. El gran entaponamiento en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, puerta de entrada y salida hacia la región norte y zonas aledañas de la capital dominicana. El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRE, ingeniero Rafael Santos, dijo que el metro teleférico resolverán el problema del tamponamiento en Los Alcarrizos y la entrada de la ciudad. El propio sistema constructivo del viaducto propicia los espacios para una marginal de 3 carriles que servirán de vía de alimentación entre las estaciones y lógicamente intercomunicarán a los barrios entre sí, permitiendo esto separar junto a los habitantes de los barrios, separarlo de la autopista Duarte. En tanto, la construcción de la continuación de la segunda línea del metro de Santo Domingo aportará más de 2.000 empleos directos. El Banco Central de la República Dominicana informó esta semana que adopta las medidas preventivas para evitar un potencial sobrecalentamiento de la economía del país, que desencadenaría en presiones inflacionarias y un desequilibrio macroeconómico interno. La entidad bancaria garantiza que ha logrado reducir de forma significativa el excedente de liquidez del sistema financiero, principalmente a través de operaciones de mercado abierto para acelerar el mecanismo de transición de las decisiones monetarias. En un comunicado emitido este martes destacó que ante el actual panorama de presiones inflacionarias más persistentes y de un dinamismo de la actividad económica mayor a lo esperado, al crecer de 12.3% durante el año 2021 y 4.7% comparado con el nivel de producción de 2019 previo a la pandemia, están implementando un plan de normalización monetaria con el objetivo de facilitar la convergencia de la inflación al rango meta. Señala además que han logrado reducir de forma significativa el excedente de liquidez del sistema financiero, principalmente a través de operaciones de mercado abierto, con el objetivo de acelerar el mecanismo de transición de las decisiones monetarias. Las tasas de interés del sistema financiero han comenzado a reaccionar gradualmente a las medidas monetarias, a la vez que el crecimiento del medio circundante se ha estado moderando. Destaca que las economías avanzadas y de la región están reaccionando de manera proactiva, incrementando sus tasas de política monetaria para mitigar las presiones inflacionarias, originadas principalmente por factores externos como los aumentos en el petróleo y otros commodities, además de mayores costos en el transporte global de contenedores. Es en este escenario que el Banco Central asegura que se mantendrá dando especial seguimiento al entorno internacional y a la evolución de las presiones inflacionarias para adoptar las medidas necesarias que permitan el cumplimiento de la meta de inflación y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Un grupo de enfermeras y enfermeros del Hospital Luis Eduardo Aybar protestaron frente al Palacio Nacional reclamando el nombramiento que prometió el gobierno a cambio de que se integraran a la lucha contra la pandemia del COVID-19. Aseguran que a la jornada de trabajo contra el COVID-19 se integraron sin medir consecuencias hasta el extremo que contaminaron a sus familiares, muchos de los cuales fallecieron. No estamos pidiendo, exigimos que se me entregue lo que se nos ofreció, por lo que trabajamos y por lo que hasta hoy nos hemos esforzado, porque COVID se ganó, nunca cerraron sus puertas.
país. Siempre ha estado de cara a la pandemia. Y hoy nadie nos da respuesta de lo que se nos prometió. Los y las enfermeras marcharon hacia el Palacio Nacional con pancartas en manos, vociferando consignas sobre sus reclamos, pese a la custodia de agentes policiales. Y seguimos con el presidente Luis Abinader, quien abogó por un consenso con los sectores para lograr la independencia del Ministerio Público a través de la modificación a la Constitución de la República, un anteproyecto de ley que ya se estudia en el Consejo Económico y Social. El mandatario espera lograr la anuencia de los distintos sectores de la vida nacional en los puntos a modificar, específicamente lo que tiene que ver con la escogencia del Procurador General de la República. Bueno, pero para eso es que lo estamos haciendo, por una discusión. Lo que sí nosotros estamos apoyando, como ha sido siempre nuestra idea y lo que pienso que le conviene más al país, es en un Ministerio Público independiente. Y ojalá todo el país podamos ponernos de acuerdo en tener ese Ministerio Público independiente para tener una justicia que esté alejada de toda intención política. Abinader fue abordado sobre el tema luego de supervisar junto al ministro de Obras Públicas los trabajos de asfalto en San Pedro de Macorís, que tienen una inversión de 1.300 millones de pesos. Estamos supervisando los programas de aceras y contenes y de asfalto que se están haciendo aquí y que estarán también en los municipios de San Pedro de Macorís. Conjuntamente con esto, está en curso ya en fase final de adjudicación unos 80 lotes de construcción de aceras y contenes que abarcan unos 4.000 millones de pesos. El jefe de Estado también dejó iniciados los trabajos de remodelación del Hospital Antonio Musa en esa provincia e inauguró un proyecto de viviendas económicas. Dentro de la agenda de trabajo que desarrolló el presidente Luis Abinader en San Pedro de Macorís, se incluyeron la inauguración de una planta de separación, tratamiento y reciclaje de residuos sólidos. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana respaldó las propuestas de reforma a la Constitución hechas por el gobierno y el PRM. Lady Blanco cree que la unificación de las elecciones y la independencia del Ministerio Público son propuestas fundamentales para avanzar hacia un verdadero Estado de Derecho. Esto fue una promesa de campaña del presidente de la República y hay que decir que ha iniciado la conversación. Esto va a ser tratado en el CES, en el marco del CES, y es importante que tanto los miembros del CES como los partidos políticos puedan hacer una discusión seria sobre este tema. ¿Por qué? Porque es importante, sobre todo, dotar de verdadera independencia a los órganos, sobre todo de control y persecución de la corrupción. Participación Ciudadana también advirtió que se mantendrán vigilantes para que el artículo 124 que regula la reelección presidencial no sea tocado. Tampoco que se haya reducido el porcentaje de 50+1 necesario para ganar las elecciones en primera vuelta en la actualidad. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó a los sectores de la vida nacional a ponderar y estudiar a profundidad la propuesta de reforma a la Constitución, a discutirse en el Consejo Económico y Social. Castaños Guzmán dijo que es muy prematuro fijar una posición sin antes evaluar la iniciativa del Poder Ejecutivo, que toca la modificación de 40 artículos de la Carta Magna, entre ellos a la independencia del Ministerio Público. Obviamente es muy prematuro, habiéndose sometido la propuesta ayer, uno opinar sobre el fondo de lo que se está proponiendo. Y es muy posible que la FIJO se estaría pronunciando la semana que viene respecto a los temas que se están planteando. Pero esto tampoco debe de llevar a la preocupación a nadie. Eso es parte del ejercicio político y está dentro de las atribuciones del presidente de la República. El proyecto de modificación constitucional presentado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo también plantea la unificación de las elecciones, la salida del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y que se elimine el arrastre electoral. Vamos a turismo, donde David Collado resaltó los avances que ha tenido ese importante sector pese a la ola de la pandemia del COVID-19 y argumentó que ese renglón de la economía sigue avanzando en la recuperación total post-pandemia, al reiterar que ha crecido por encima de un 2% en comparación a los años 2019-2020. Ha quedado totalmente demostrado desde el inicio que los turistas no son una problemática para la salubridad de los dominicanos.
Hemos hecho más de 3 millones de pruebas en los turistas que salen hacia Estados Unidos y la positividad de un 1%. Hemos hecho más de 2 millones de pruebas en los aeropuertos, las pruebas aleatorias y la positividad de 0.39%. Collado resaltó los planes en agenda para este año y destacó que tienen alrededor de 5.000 empleos disponibles en la zona este del país. Infotec, el Ministerio de Trabajo, el lunes se va a hacer una rueda de prensa para anunciar los planes que se están haciendo y que se están realizando, como una feria de empleos que se está realizando allá en la zona este también. El ministro David Collado agregó que la entidad cuenta en la actualidad con un ahorro de 5.000 millones de pesos en la administración interna. En nuestra mirada internacional, el máximo representante de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, advirtió que una invasión rusa a Ucrania sería inminente y que podría ocurrir en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos de Invierno que actualmente se desarrollan en Beijing. Las preocupaciones de gobiernos occidentales como Reino Unido y Estados Unidos han aumentado en los últimos días tras un mayor despliegue de militares rusos en las cercanías de Ucrania, donde se destacan alrededor de 30.000 tropas trasladadas a Belarus, país en la frontera norte de Ucrania y aliado del Kremlin. Vamos a Argentina, donde la Procuraduría General de la provincia de Buenos Aires informó que la cocaína adulterada que la semana pasada provocó la muerte de 24 personas y más de 80 intoxicaciones en el noreste de esa provincia contenía carfentanilo. Según fuentes judiciales que recibieron el informe por parte de expertos tras 2 estudios policiales independientes, el carfentanilo es más potente que el fentanilo y que es usado para dopar animales grandes como elefantes o caballos. En tanto, el gobierno francés anunció este viernes que a partir del 28 de febrero la mascarilla dejará de ser obligatoria en el interior de aquellos locales que exijan el pasaporte de vacunación para entrar. Sin embargo, en los sitios donde no se pida ese certificado, así como en los transportes, la mascarilla seguirá siendo obligatoria. Pasamos con el Papa Francisco, quien afirmó que el próximo jubileo previsto para el 2025 puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza, como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. En su carta dirigida al presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que se ocupa de la organización. Y terminamos con varios agentes que cayeron en un estanque congelado en Utah cuando intentaban auxiliar a un joven que estaba atrapado en las aguas heladas. Los policías intentaban sacar al adolescente cuando resbalaron y también tuvieron que ser rescatados por otros compañeros. Después de mucho esfuerzo, se lograron rescatar a la víctima sin que ninguno resultara con lesiones graves. Este ha sido su resumen semanal de noticias con Juan Laurencio.